Dos adolescentes, una chica y un chico, andan en auto de noche. Ellos llegan a una enorme casa lujosa, la cual es la casa de esta chica llamada Scarlett. Ella tiene pelo rojizo y tiene un polar de color rosa. El otro chico se llama Kevin, es quien conduce el auto y ambos son compañeros de escuela. Kevin quiere pasar a conocer la casa de Scarlett, pero ella no le deja. Kevin le recrimina a Scarlett de que todavía le debe un favor y ella le dice que ya lo sabe sin darle mucha importancia, por lo cual Kevin desconfía un poco de que Scarlett vaya a cumplirle ese favor. Scarlett entra a la casa y Kevin se va. Cuando todo parece estar tranquilo, Scarlett empieza a sentir ruidos extraños en su casa, el Bluetooth se empieza a encender automáticamente, una lámpara se cae de la nada y Scarlett empieza a asustarse poco a poco. Finalmente, más adelante, aparece el asesino que lleva un disfraz de una bolsa donde tiene unos agujeros para poder ver, junto con una podadora y termina matando a Scarlett. En el funeral de ella, sus amigos y familiares están presentes. Dentro de su grupo de amigos están Scott, Bárbara y Gwen. Mientras tanto, en otra parte del cementerio se encuentra Fred recordando la tumba de su padre, que se murió hace ya varios años. Aparece su mejor amiga de toda la vida, Maggie, y ambos tienen una charla recordando al papá de Fred. Sin embargo, de la nada aparece Scott junto con Gwen, diciéndole a Fred que se vaya porque es el funeral de Scarlett, y Fred, sin más nada que reprochar, se termina yendo. Lo cual esto hace enojar mucho a Maggie porque Fred no se defiende y termina discutiendo con Scott. Se nota que Scott le tiene cierta bronca a Fred, lo que no se sabe por qué. Gwen se queda un poco disgustada con la actitud de su novio Scott. Mientras tanto, la investigación sobre el asesinato de Scarlett White empieza, quedando a cargo del sheriff del pueblo de Greenwood llamado el Sheriff Díaz. Por ahora solamente tienen a Kevin Holland como principal sospechoso porque él es la última persona que vio a Scarlett antes de morir. Todo esto captado por las cámaras de seguridad de los White. Sin embargo, al no haber pruebas de que él se haya puesto el disfraz de asesino y haya matado a Scarlett, y además al no encontrarlo porque aparentemente se fugó, no pueden hacer nada al respecto. La investigación se traslada a la escuela, donde Gwen está muy apenada por la muerte de Scarlett. Scott consuela a su novia y Bárbara los mira con celos. El director de la escuela aparece junto con el sheriff Díaz para hacerle preguntas a los alumnos y deciden cuestionar a Bárbara Rogers, quien queda molesta porque insinúa que no mató a Scarlett, pero el sheriff le hace entender que simplemente son preguntas, que no están insinuando nada. Después de hacer unas preguntas, el sheriff Díaz no queda conforme con sus respuestas y nota que algo Bárbara está escondiendo. Por lo que pone a trabajar en el caso a Connor Rogers, el papá de Bárbara, donde se le asigna seguir de cerca a su hija. Connor no quiere aceptarlo, pero no le queda otra opción ya que Díaz es su superior. Mientras tanto, al salir de la escuela, Amy, que es la hermana de Maggie Solé, pasa a buscar a su hermana en la escuela. Ella es una chica gótica y oscura que le encantan las películas de terror, nada que ver a su hermana que es re simpática y re dulce. Amy es quien la pasa a buscar porque Maggie tiene prohibido conducir debido a que chocó una vez. Al llegar a su casa, lo esperan su papá y su mamá con la comida. Parece haber un favoritismo de parte de los padres hacia Maggie, mientras que Amy queda un poco hacia otro lado. Queda un poco dejada de lado. Por lo que ofendida sale del patio trasero de su casa. El día está medio nublado y ella encuentra en uno de los arbustos lo que parece ser una especie de sobre de una carta. Abre el sobre, que parece estar manchado con un poco de sangre, y dentro del sobre ella saca una cinta reproductor de VHS. Ella reproduce la cinta en su habitación, en el VHS, y la cinta muestra el asesinato de Scarlett White captado por las cámaras de seguridad de la casa de Scarlett. Lo cual a Amy parece no afectarle mucho la crudeza del video porque ya está acostumbrada a las películas de terror y ella no le tiene miedo a nada ni a nadie. Más tarde Maggie habla con su hermana, trata de consolarla y la invita a una fiesta a casa de Scott, ya que puede entrar cualquiera y es una invitación para toda la escuela.
Amy odia las fiestas y al principio le dice que no, pero su hermana le insiste tanto que al final decide ir. Por otro lado, Fred se encuentra volviendo en bicicleta hasta su casa hasta que alguien en un BMW lo empieza a perseguir y lo saca a la carretera, donde Fred se tiene que ir con la bicicleta para el bosque, donde él tiene una caída y se lastima un poco la cabeza. Maggie va a visitarlo, ellos hablan y cuando Fred le cuenta sobre esto, Maggie cree reconocer el BMW sabiendo que es de alguien de la escuela. No sabe qué persona es, pero recuerda haberlo visto estacionado en la escuela. Por lo que ambos deciden ir a la fiesta de Scott esa noche para poder averiguar de quién es ese BMW. En la fiesta, Scott se entera de la presencia de Fred y lo termina echando de su fiesta. Maggie encuentra el BMW pero no logra conseguir saber de quién es ese auto. Mientras tanto, Amy tiene una discusión con Bárbara porque Bárbara la acusa de ser asesina. Amy, aburrida, empieza a tomar cerveza hasta el punto de ponerse totalmente borracha. Ella sale hacia el patio de la entrada para tomar algo de aire y cuando sale se encuentra con 2 botellas frente a la puerta de vodka de que dicen "The Scarlet para morirse" en una etiqueta. Unos chicos le sacan las botellas a Amy y empiezan a tomar entre ellos y se lo empiezan a dar a la gente. Al cabo de un rato, todos los que están en la fiesta quedan tirados en el piso, drogados porque la botella tenía droga y otra de las botellas tenía sangre de Scarlett. Amy se da cuenta de esto cuando habla con una chica y esa chica le dice que tenía un sabor un poco raro como si fuera sangre. Amy, preocupada, le saca la botella a la chica y la lleva hacia el baño. Se encierra y vacía toda la botella en el inodoro. Cuando se voltea aparece Maggie, su hermana. Ella le dice que se quiere ir de la fiesta, pero Amy está tan mal y tan borracha que no puede manejar. Finalmente deciden que no queda otra opción que sea Maggie quien maneje, a pesar de que lo tengan prohibido. Sin embargo, ellas escuchan que todo está en silencio en la fiesta, que ya no se escucha música, ni ruidos ni nada. Abren la puerta del baño y ven que todo está oscuro, con algunas luces, donde están todos tirados dormidos. El asesino, que además de ponerle estas cosas en la botella de Scarlett, le ha puesto unas gotas que los hacen dormir. En eso aparece el asesino y empieza a perseguir a Maggie y a Amy por la casa, tanto por el patio de afuera como por adentro. En un momento ambas corren dentro de la casa y se logran encerrar en una habitación, chocando justo con Scott y con Bárbara, que se estaban besando. Amy y Maggie le cuentan a Scott que el asesino está ahí, sin embargo este al principio no les cree junto con Bárbara y piensan que se trata de una broma para molestarlos, pero finalmente Scott decide salir a investigar junto con ellas y al final el asesino no está más en la casa, se fue. Bárbara se enoja con Amy y con Maggie porque creen que lo están molestando, pero en realidad no es así. Finalmente Amy y Maggie se van de la casa, Scott queda un poco pensativo y Bárbara queda enojada porque no les cree nada. Antes de empezar a manejar, Maggie ve al asesino escondido atrás de un árbol, por lo que se empieza a desesperar y empieza a pisar el acelerador con todo. Ambas empiezan a ir muy rápido en el auto, Amy le dice que baje la velocidad, pero Maggie sigue aumentando la velocidad hasta el punto de que cuando llegan a una esquina terminan chocando con otro auto. Ambas quedan inconscientes y lastimadas. Mientras tanto, Connor trata de buscar algo de evidencia dentro del cuarto de Bárbara, aprovechando que ella no está. Después de estar buscando por un buen rato, encuentra que en una de las camperas del ropero hay un cuchillo con sangre seca. Esto la asusta porque no quiere creer que su hija sea la asesina. Este le lleva la evidencia al sheriff y el sheriff Díaz le dice que no se preocupe, que esto no significa que ella sea la asesina, sino que es simplemente evidencia, y que va a llevar el cuchillo hacia los forenses para que analicen para ver de quién es la sangre, a ver si coincide con la de Scarlett White o no. Más tarde se revelan que los resultados son de que la sangre es de un narcotraficante llamado Mark Rollins, por lo cual el sheriff Díaz llama a Bárbara para que haya la estación de policía para poder hablar sobre ese tema. Finalmente, Bárbara admite que ella había ido a comprarle marihuana a este narcotraficante y que este quiso abusar de ella, por lo que ella se defendió con un cuchillo que había sobre la mesa en el lugar en el cual se habían encontrado para hacer el trato. Bárbara tenía tanto miedo de que ese tipo volviera por ella a buscarla, que se asustó tanto y decidió esconder el cuchillo dentro de una de las camperas del bolsillo,
así que decidió quedarse el cuchillo por si el tipo regresaba. Bárbara empieza a buscar evidencia de que su padre pueda llegar a estar en el caso de los White y encuentran los papeles en los cuales está el documento oficial en el que se le asigna a Connor seguir de cerca a su propia hija. Por lo que esto enoja muchísimo a Bárbara y se termina enojando con su papá y discutiendo. Ella se va de la casa y cuando se encuentra caminando por la calle, a oscuras, de noche, las luces de los faroles empiezan a titilar hasta que finalmente aparece el asesino. El asesino la golpea, Bárbara intenta resistirse, pero este agarra y le corta el dedo meñique, el dedo índice de su brazo izquierdo. Ahí es cuando aparece James, un chico que había estado observando, un compañero de la escuela de ellos, que los había estado observando a Bárbara, a Scott y demás, y que también había estado presente en la fiesta. Él decide ayudar a Bárbara, él es más reservado, frío y distante, parece casi un psicópata, pero a Bárbara no le queda otra opción más que aceptar su ayuda de llevarlo al hospital. Lo que había pasado anteriormente es que Bárbara había visto en una tienda de juguetes una muñeca vudú de ella ensangrentada sin el dedo índice, lo cual le había asustado mucho y había sido una especie de predicción para lo que iba a pasar en el futuro, que es este momento en el cual aparece realmente el asesino y le corta el dedo. Uno de los significados que tiene el dedo índice es el de las mentiras, que es justamente lo que es Bárbara, una mentirosa. Por otro lado, Scott y Gwen se encuentran en la casa de Gwen mirando una película de terror, cuando Scott le dice que se tiene que ir a entrenar para los partidos estatales de béisbol. Scott se va y Gwen queda medio pensativa porque ella no recuerda que él tenga práctica los jueves, cosa que le parece medio raro pero no le da tanta importancia. Sigue mirando la película y después de un rato aparece el asesino irrumpiendo en su casa y persiguiéndola por esta. Ella sube escaleras arriba a su habitación, se encierra en el baño de su cuarto, pero el asesino igual logra entrar y logra apuñalarla para dejarla lastimada. Como el asesino cree que murió, deja a Gwen y se va, pero Gwen llama después a una ambulancia mientras está ensangrentada y logran llegar a tiempo para llevarla al hospital. Scott la va a visitar junto con Bárbara y Scott siente lástima por Gwen, además de por estar engañándola, mientras que Bárbara no. Sí está preocupada ella por el bienestar de su amiga, pero no está, digamos, arrepentida por engañarla con Scott. En su casa, Scott se queda pensativo pensando en las palabras que le habían dicho Amy y Maggie en la fiesta, por lo que empieza a revisar en las cámaras de seguridad de su casa y sí, efectivamente, revisándolas encuentra que de verdad el asesino había estado en su casa y que Maggie y Amy les decían la verdad, por lo que decide salir a buscarlo. Mientras tanto, Fred va a visitar al hospital a Maggie y a Amy. Maggie es la que peor se llevó, la que se echó la peor parte y sigue inconsciente, así que puede hablar con Amy, que es quien está despierta. Amy se siente culpable, pero Fred la consuela y le hace ver que no es su culpa y decide salir a ir a buscar al asesino a investigarlo. Así es como Scott y Fred llegan a la casa de Kevin. Ellos son compañeros de la escuela, así que saben en dónde vive. Sin embargo, al llegar a la casa, esta está completamente descuidada, con el pasto alto. Parece una película de terror por cómo está la casa abandonada. Scott empieza a discutir con Fred porque no lo quiere ni ver. Y finalmente Scott le revela a Fred por qué le tiene tanta bronca. Se revela que ambos son primos y que cuando ellos tenían 10 años iban caminando con quien sería la mamá de Scott, lo cual sería la tía de Fred. Un ladrón aparece con una pistola apuntándoles y Scott sale corriendo huyendo. Y Fred, al tener miedo, se inmoviliza y no puede hacer nada. Su tía se niega a darle sus pertenencias al ladrón y el ladrón termina disparando, matándola. Por lo tanto, Scott culpa a Fred por no haber hecho nada al respecto, evadiendo la culpa que él mismo siente también por su cuenta por haber salido corriendo y no haber hecho nada al respecto. Fred le recalca que ambos eran niños y que no iban a poder hacer absolutamente nada,
Le dice que la extraña mucho y que lo va a lamentar hasta el fin de sus días, el no poder haber hecho nada. Y Scott, ante estas palabras, decide perdonarlo. Ambos entran a la casa, que está abandonada y oscura, y cuando entran escuchan un ruido proveniente del piso de arriba. Cuando llegan al cuarto de arriba se encuentran con Amy, que estaba revisando el cuarto, ya que a ella le habían dado el alta un tiempito antes, mientras que Maggie todavía sigue inconsciente en el hospital. Amy, al salir del hospital, había encontrado en su auto una foto de su familia con las cabezas recortadas y en el reverso de la foto una dirección que es la dirección de la casa de Kevin. Esto les parece extraño a los tres porque no tendría ningún tipo de sentido que Kevin revele su propia ubicación, en caso de que él fuera el asesino. Revisan pistas por toda la casa, algo que les trate de indicar que Kevin puede ser el asesino que están buscando, pero no lo consiguen. Finalmente, a Amy se le ocurre un lugar dentro de la casa en el que puede llegar a estar escondido algo debido a las películas de terror que ella vio, y al mover la heladera a la cocina encuentran una rejilla en el que la sacan y de ahí encuentran unos documentos. Estos documentos son sobre un paciente que se ve que tiene un trastorno mental donde el nombre del paciente y todos los datos personales están tachados con un fibrón negro permanente, por lo cual no saben a quién le pertenecen estos documentos. Suena el teléfono de la casa, Amy atiende y es el vecino que la llama a través de un modificador de voz. It's because I've known you, Emmy. You're unpopular and lonely, but I promise that the entire town is going to know you when your dead body will be on the news. Él le dice que conoce todo sobre ella, que ella es una chica que no es popular en el pueblo, que es solitaria y que no tiene amigos, pero que después de que la mate va a saltar a la fama y va a volverse popular. Amy no le tiene miedo y el asesino le dice que la espera abajo del puente de Derrill, donde tiene un regalo para ella. Después de la llamada, los tres deciden qué hacer. Ambos terminan consiguiendo en ir hacia el puente de Derrill, por más de que pueda que se trate de una trampa. Si hay respuestas, van a estar ahí y entonces van a tener que ir de cualquier manera. Pero van armados, porque Scott lleva una pistola de un amigo de él que se llama Trevor y Amy lleva un bate. Llegan abajo del puente de Derrill, que es un puente que está muy alto, ubicado fuera de la ciudad, del pueblo mejor dicho, perdón, donde debajo del puente hay como un mini rachuelo y como una orilla entre todas las malezas. Ahí es cuando las luces de arriba del puente se encienden y en el medio del puente aparece colgada Maggie, lastimada y atada al puente hacia abajo. Se enciende otra de las luces del puente y hacia la izquierda de todos se encuentra también su mamá atada y colgada, lastimada, andando hacia abajo del puente. Y a la derecha de todos se enciende la última luz y está el papá de Amy también colgado de la misma manera. El asesino se encuentra arriba del puente y empieza poco a poco a cortar las cuerdas. Amy, desesperada, empieza a subir colina arriba, rumbo hacia arriba del puente. Fred hace lo mismo y Scott también, pero cuando ambos empiezan a correr, Scott se tuerce el tobillo con una roca y no puede continuar, por lo que se queda tirado dolorido y le dice a Fred que continúe sin él. Amy llega arriba del puente, desde el lado donde está la madre. Además de ser un puente alto, es un puente que es muy largo, elegido estratégicamente por el asesino. Al llegar hasta donde está su mamá, ve una carta tirada, la levanta y la lee. En la carta dice que la cuerda de la mamá es la que está más floja, después le sigue la de su hermana y por último la de su papá. Amy se apura y empieza a subir de a poco a su mamá. La cuerda en un momento se rompe, pero por suerte Amy logra tomarla del brazo y con mucho esfuerzo levantarla para así salvar a su mamá. Mientras tanto, Fred corre y va hacia donde está Maggie, que está en el medio del puente. Fred consigue salvarla, también con mucho esfuerzo. Mientras Fred rescata a Maggie, Amy empieza a correr hacia el otro extremo del puente, donde finalmente se encuentra su papá. Como el tiempo ya pasó, la cuerda de su padre está cada vez más cerca de romperse. Amy está cansada porque además el puente es bastante largo y ya tuvo que hacer mucho esfuerzo para poder no solo subir las colinas, sino que también poder rescatar a su madre. La cuerda está por romper y Amy
se tira boca abajo para intentar agarrar la cuerda, pero cuando llega para tirarse no llega por un segundo y el padre cae hacia abajo, hacia el rachuelo, de muy alto, muriendo. Por lo que Amy ve sorprendida y triste morir a su padre. Amy se larga a llorar junto con su hermana Maggie y con su mamá. Mientras tanto, Fred va hacia abajo del puente porque no entiende qué pasó con Scott, porque se suponía que él tenía que llegar a tiempo para salvar al papá de Amy y de Maggie. Y cuando llega hacia abajo del puente se encuentra con que está la chaqueta de Scott universitaria tirada en el piso con sangre, por lo que entiende que el asesino raptó a Scott mientras preparaba la trampa del puente. Al llegar a la casa de Rosolé, Amy termina discutiendo con Maggie porque Maggie le echa la culpa de no haber podido llegar a tiempo a salvar a su papá. Le dice que hizo un efecto mariposa porque si no se hubieran emborrachado en la fiesta no habrían chocado, no habrían ido al hospital y por lo tanto Maggie no hubiera estado débil y podría haber hecho un esfuerzo para defender a su familia. Amy le dice que eso no es justo, de que la acuse de eso, y decide finalmente ir a la estación de policía para hablar con el sheriff Díaz de acuerdo al caso. Amy al llegar a la estación le cuenta todo a sheriff Díaz y a Connor, y mientras les va contando se va dando cuenta de que este asesino no solo la conoce, sino también le gustan las películas de terror como ella, lo cual se le viene a la mente una amiga suya del pasado llamada Rachel, que era gótica como ella. Ella cuenta que eran muy amigas hasta que finalmente Rachel la intentó matar y ahí fue cuando terminaron su relación y Rachel terminó en la cárcel. Se cuenta el origen de la historia de la amistad entre Rachel y Amy, donde en el pasado una Amy que todavía no era gótica defiende a Rachel de Bárbara, que estaba dentro del equipo de los porristas, junto con otra porrista, porque estas dos estaban molestando a Rachel. Amy simplemente la defiende y la otra, Rachel al final no lo termina agradeciendo, diciéndole que no necesitaba de su ayuda. Más tarde, Amy ve en el patio del comedor sentada a Rachel sola leyendo un libro de terror y decide acompañarla y sentarse junto a ella. Cuando Rachel le pregunta por qué quiere pasar tiempo con ella, Amy le responde que porque el resto de las chicas de la escuela son unas estúpidas y ella no. Así es como ambas empiezan a formar esa amistad. Unos meses más tarde, una Amy que ya se volvió gótica, lo que hace es, junto con Rachel, vengarse de estas porristas, de Bárbara y de esta otra chica, y terminan en la oficina del director de la escuela, quien las termina expulsando por agredir físicamente a las porristas y por haberlas hecho una broma de mal gusto. Por lo tanto, aparecen dos policías detrás de ellas por haber incitado a la violencia y agredir físicamente a otras dos personas. Pero lo que hace Rachel es escaparse y Amy, sin pensarlo, se manda detrás de ella, a pesar de que cree de que está mal escaparse. Ellas escapan de la escuela, logran escaparse de los policías y llegan a una fábrica abandonada, donde Amy se molesta con Rachel por haberla hecho escaparse de los policías. Esta le responde que no le importa eso, que lo que realmente le importa es ir y matar a Bárbara y a esta otra chica. Amy al principio piensa que está simplemente haciendo una broma, pero cuando entiende que habla en serio, Amy la frena y no la permite dejar irse de la fábrica. Por lo que se arma una pelea entre ambas, donde finalmente Rachel intenta matar a Amy porque se impone a su objetivo de matar a las porristas. Entonces se termina volviendo una lucha por la supervivencia entre Rachel y Amy dentro de la fábrica. Finalmente Amy logra noquear a Rachel, termina llamando a la policía y la policía se termina llevando a Rachel a la cárcel. Amy queda libre por llamar a la policía y hacer lo correcto y revelarles la ubicación de Rachel. Sin embargo, tuvo que cumplir servicio comunitario por esta agresión a estas chicas que había tenido en la escuela. De vuelta en el presente, Fred llama a Gwen y le cuenta lo ocurrido, por lo que ambos deciden ir a buscar a Scott. Mientras andan en auto y lo buscan, ven a James. A Gwen siempre le pareció rara su actitud, por lo que deciden investigarlo. Ambos
se acercan sigilosamente hacia él y ven que James entra a su casa. Fred y Scott espían a James desde la ventana de su casa y ven que él tiene una discusión y una pelea con su tío llamado Jerry. Su tío es un tío borracho que, ejerce la violencia doméstica sobre James. Se arma una pelea entre ambos, entre James y Jerry, muy reñida, y finalmente James logra apuñalarlo y dejarlo lastimado a su tío Jerry, quien con mucha bronca le dice que se va a vengar. Gwen está segurísima de que él es el asesino y de que tiene raptado a Scott, pero Fred dice que no, que simplemente debe ser un caso de violencia familiar y ya. Justo en ese momento en el que se empiezan a discutir, Fred recibe una videollamada de parte del asesino donde el asesino muestra a Scott que está atado a una silla y lastimado, confirmando con esto de que James no es el asesino. Fred logra rastrear la ubicación de esa videollamada y ven que están cerca del lugar. Cuando ambos llegan es en el patio trasero de una casa que también está abandonada, donde hay un galpón hacia el final del patio. En el galpón está la puerta abierta y ven que está Scott lastimado, atado y con una cinta en la boca. En ese momento se escucha una motosierra y aparece el asesino con una motosierra empezándolos a perseguir. Va directamente por Fred y entonces Gwen aprovecha para ir al cobertizo e intentar salvar a Scott. Este, al tener su cinta en la boca, le intenta hacer señas con sus ojos y su cabeza de que no pase porque el asesino le había tendido una trampa, en el cual hay un hilo casi invisible y Gwen no se lo puede llevar puesto. Por suerte, Gwen se percata de las indicaciones de Scott, pasa el hilo por arriba y se da cuenta de que había un hilo y de que era una trampa, pero cuando se acerca a él para desatarlo, su pie se hunde en el piso de madera y debajo del piso de madera hay una placa que provoca el disparo de una ballesta que estaba escondida entre las maderas de las paredes y le termina dando en las costillas a Gwen y terminando muriendo enfrente de Scott. Tras esto, Scott queda súper deprimido y triste, empezando a tomar un montón de cerveza. En un momento se encuentra con su amigo Trevor y su amigo Trevor lo molesta un poco y le dice que por lo menos ahora no va a sentir culpa cuando esté con Bárbara, lo cual le enoja muchísimo a Scott, termina pegándole a Trevor y se arma una pelea entre ambos en la cual al estar borracho Scott termina perdiendo y Trevor lo termina ganando. Mientras tanto, en la escuela, Bárbara habla a solas con Fred en el gimnasio de la escuela y ella le critica no haber protegido a Gwen, pero él le dice que el asesino había ido a perseguirlo y que por suerte pudo escapar. Cosa que a Bárbara le parece medio raro, porque no mató a Fred, pero él simplemente le dice que por alguna razón el asesino en un momento dejó de perseguirlo cuando se encerró en uno de los cuartos de la casa que estaba esa abandonada y por suerte logró sobrevivir. Ahora está muy triste por la muerte de Gwen, lo cual igual a Fred le parece raro porque ella la estaba engañando. Igual Bárbara le da una cachetada porque a pesar de que lo estaba engañando con Scott, igual era su amiga y le sentía un cierto cariño a pesar de lo que había hecho y además estaba arrepentida. Fred logra darse cuenta de que las víctimas a las que está atacando el asesino son cercanas a Amy. Por lo tanto, junto con Bárbara, deducen que tal vez la próxima víctima del asesino pueda ser Maggie. Sin embargo, Bárbara le contradice esta teoría diciéndole que si es que el asesino ataca a las personas que son cercanas a Amy o conocidas, entonces ¿por qué Scarlett White y Gwen murieron si no eran cercanas a Amy? Lo cual eso también lo lleva a complicar su teoría sobre si es alguien realmente cercano a Amy. Es como si el asesino con esos dos asesinatos cambiara el patrón. A Fred se le ocurre una idea y ambos terminan yendo a una casa abandonada que hay en Greenwood junto con Maggie. Maggie, a pesar de estar enojada con Bárbara por las acusaciones de que ella
había bromeado junto con Maggie en aquel momento en la fiesta, y además con lo mal que trata también a Amy. Sin embargo, Walt decide poner las diferencias de lado y trabajar juntos los tres para atrapar al asesino. Por lo que los tres entran a la casa esta abandonada y deciden preparar unas trampas para el asesino. Lo que ellos hacen es que encuentran que en esa casa abandonada había objetos circenses de circo. Al parecer el que vivía en esa casa era dueño de un circo, y encuentran una especie de jaula donde ellos a través de un carrito la transportan hacia abajo de la escalera que lleva al segundo piso de la casa. ¿Por qué? Porque Fred se da cuenta de que una de las maderas de los escalones de la escalera están medio flojos y van a hacer que entonces el asesino suba las escaleras corriendo cuando los vea a ellos arriba, y cuando les pise las maderas flojas él va a caer hacia abajo, cayendo dentro de esta jaula. Mientras esperan, en el cuarto de arriba de una de las habitaciones, encienden la televisión que está vieja y que por suerte anda, y se enteran en las noticias que fue encontrado el cuerpo de Kevin Holland, muerto en un río. Justamente por ese mini río por el que corre el puente en el cual fue asesinado el padre de Amy y Maggie. Por lo que ya esto descarta totalmente a que Kevin pueda ser el asesino. Justo en ese momento es cuando escuchan un ruido proveniente de abajo, y cuando se van a fijar ven que es el asesino y que está subiendo las escaleras. Sin embargo, lo que hace el asesino es saltar la parte en la cual las maderas están flojas, pegando un gran salto, acomodándose ayudándose con la baranda, y eso termina sorprendiendo totalmente a los tres porque no entienden cómo es que el asesino sabía de la trampa. Además, lo que hicieron fue colocar una cámara de seguridad en una de las puntas del techo de la casa, para que así Fred y Bárbara puedan monitorear desde uno de los cuartos, mientras Maggie es usada como carnada para atraer al asesino a la trampa. Sin embargo, esa trampa no le funciona y el asesino va directo por Maggie. Maggie corre por el pasillo de arriba hacia un cuarto. Del otro cuarto, que está enfrente de ellos, salen Fred y Bárbara preocupados. Llaman la atención del asesino y el asesino empieza a correrlos a ambos. Por lo que a Fred y a Bárbara no les queda otra opción más que venir por donde habían venido, o sea, bajar por la escalera. Bárbara, que es quien toma la delantera, de los nervios y el susto se termina olvidando de la trampa, y es ella quien pisa las maderas flojas y quien termina cayendo de lleno hacia abajo en la trampa, lo cual eso hace que ella se tuerza un tobillo y que no pueda ni moverse. Lo que hace Fred es ir corriendo y saltar el gran hueco que dejó los escalones rotos, y luego saltar hacia el otro lado. Además de que él se preocupa mucho por la salud de Bárbara. Sin embargo, Fred se da cuenta de que no puede volver a subir, porque no puede pegar ese salto desde abajo hacia arriba, ya que el hueco es bastante grande. Por lo que eso lo deja muy preocupado y deja al asesino solo con Maggie. El asesino va por Maggie, que se encerró en un cuarto, que ese cuarto tiene un baño. El asesino la busca por la habitación, entra al baño, y lo que pasa es que cuando entra al baño, Maggie, que está escondida atrás en la ducha, agarra y descuelga el caño de las cortinas, cayéndole de lleno al asesino, y además aprovecha y agarra un vaso de vidrio que hay en lavamanos y se lo estrella contra la cabeza al asesino, dejándolo totalmente inconsciente. Más tarde aparece la policía y esposan al asesino. Cuando le sacan la máscara, es una persona morena de unos 30 años, con barbita de candado y pelado. Ni Maggie ni Fred logran reconocerlo. Mientras tanto, una ambulancia se lleva a Bárbara hacia el hospital para hacerle una radiografía del tobillo. Además de que Bárbara ya está cansada de todo este tema del asesino y no quiere volver a involucrarse. Maggie queda cara a cara con el asesino,
le pregunta qué es lo que quiere, por qué buscó atacarlas. Ella se larga a llorar y se enoja y se llena de impotencia, empezándole a pegar varias cachetadas, pero el asesino no le responde en ningún momento. Finalmente Fred logra contenerla y abrazarla, pero ella al final se termina yendo disgustada porque quiere estar sola. La policía se lleva al asesino a la estación de policía para que declare. Mientras pasa todo esto, Scott camina borracho por la calle cuando se encuentra con James, que andaba en skate. Lo que hace Scott es empujarlo y sacarle el skate, ya que él está enojado porque cuando James le había llevado al hospital a Bárbara, y a Bárbara le habían terminado de coser el dedo índice que se habían logrado coser y poder poner de vuelta en su mano, cuando Bárbara sale del lugar de ahí del hospital, de la habitación, James ya no la estaba esperando y se había ido, dejándola sola. Después de eso, Bárbara volvió a su casa y ahí es cuando el padre se entera de lo que le hizo el asesino y Bárbara se larga a romper en llanto contándole lo que el asesino le hizo y abrazándose con su papá. Volviendo al tema de Scott y James, Scott le recrimina el haberla dejado sola y James le dice que ella no lo iba a esperar. Es decir, él no entiende por qué Bárbara lo esperaría a él. Él cree que a Bárbara no le importa nada, pero en realidad Scott le recrimina que sí, que al final, después del buen gesto que tuvo, a Bárbara le importa James. Scott, celoso, le dice que se aleje de ella y James no le hace mucho caso. Scott le invita a pelear, pero James, ya al ver que alguien había dado una paliza antes, que había sido Trevor, y en las malas condiciones en las que está, decide simplemente pasar de él y dejarlo enojado. Mientras tanto, Fred justamente llama a Scott, le cuenta sobre Bárbara que está en el hospital y Scott va hacia el hospital a verla. Sin embargo, está borracho y el guardia de seguridad no lo deja pasar. Scott se intenta pelear con el guardia de seguridad, pero este lo termina deteniendo y llamando a la policía por un intento de agresión de Scott hacia a él, llevándolo hacia la comisaría. Después de esa llamada, Fred llama a Amy y le cuenta que ya atraparon al asesino, que no saben quién es y le cuenta cómo es él físicamente. Por lo cual Amy le dice que eso es imposible porque ella sigue pensando que el asesino es Rachel. Además, Amy se da cuenta de que Rachel puede ser que esté en algún lado de la ciudad porque había revisado el Instagram de ella y había visto que una vez había subido una foto de ella afuera de la casa embrujada, justamente la misma en la cual Fred había ido con Maggie y con Bárbara. Por lo que Amy le dice a Fred que la vea inmediatamente, ahora en el atardecer, en la feria en el muelle de atracciones. Y Fred acepta y va. Al llegar, Fred le cuenta bien todo lo que pasó a Amy. Ella se encuentra muy asustada por lo que puede llegar a pasar. Ya el asesino se metió en su cabeza porque ella ya empieza a sentir miedo, que es lo que no venía sintiendo en ningún momento hasta ahora. Y lo que hace el asesino es justamente en ese momento llamarla. Este la llama y a través de la voz escucha a la madre de Amy gritar asustada. Y ahí es cuando Amy se da cuenta de que el asesino está con su madre, que la tiene raptada en algún lado. El asesino le dice que está en la feria y que tiene 5 minutos para encontrarla, si no va a matar a su madre. Amy mira su reloj y ve que tan solo le quedan 5 minutos, corta la llamada. Fred, que había escuchado, le dice que se dividan para cubrir más territorio y encontrar a su madre, que tiene que estar en algún juego de estos de atracciones. Pasan 4 minutos, Amy sale de una carpa, mira su reloj y ve que le queda tan solo 1 minuto. El corazón de ella empieza a latir cada vez más fuerte, empieza a dejar de escuchar los ruidos de los gritos de los niños y de los juegos. Es como que todo se aísla para ella porque empieza a tener cada vez más miedo. Hasta que finalmente divisa un juego que es una carpa toda interna, donde hay una especie de payaso terrorífico como entrada al juego. Por lo cual, teniendo en cuenta
al asesino, puede ser que su madre esté metida en ese juego de terror y decide entrar ahí. Mientras entra, camina sigilosamente y se asusta con uno de los fantasmas y de los juegos esos electrónicos que la asustan, cosa que ya empieza también a remarcar este miedo que empieza a sentir Amy, cosa que ella jamás se asustaría con esto en otros momentos. Finalmente, Amy, tras recorrer la carpa, llega a una especie de circo donde ve que en el medio de la arena hay un sobre. Ella agarra el sobre y ve que tiene escrito una flecha para la derecha. Ella mira hacia la derecha y ve un lugar que tiene una puerta que está muy oscuro el lugar. Amy entra ahí y de su campera saca un mini visor que ella tenía escondido para poder ver en la oscuridad. Ella busca a su mamá pero no la encuentra por ningún lado, hasta que en eso el asesino que lleva puesto también un visor nocturno termina golpeando a Amy, haciendo que el visor que tiene Amy para ver en la oscuridad se caiga y se rompa. Por lo tanto, a Amy no le queda otra opción más que usar sus instintos para defenderse del asesino, quien empieza a aprovechar la ventaja de que Amy no puede ver nada en la oscuridad y logra cortarle un poco el brazo y un poco en las costillas. Sin embargo, Amy logra conectar un codazo en el rostro del asesino, por suerte, y este sale corriendo. Cuando sale corriendo pasa por unas cortinas y gracias a eso Amy puede ver la luz de afuera. Cuando el asesino pasa estas cortinas, segundos después se escucha un ruido de un vidrio rompiéndose y Amy va hacia donde había visto la luz, donde había visto al asesino irse. Cuando Amy llega ve al asesino tirado frente a un espejo que está roto, que parece que se lo llevó puesto, y está el asesino tirado manchado con un poco de sangre. Por supuesto, el asesino con su disfraz. Todo este ataque al asesino demuestra que no hay un solo asesino, sino que son dos. Amy ve una pistola que está cargada arriba de una mesa, la agarra y le empieza a apuntar al asesino. El asesino a duras penas le hace señas de que no le dispare, pero está tan lastimado de que no puede casi ni hablar. Amy le dice que mató a su papá, intentó matar a ella, a su hermana, a su mamá, y que ahora le toca morir, por lo que agarra y le dispara en la cabeza. Segundos más tarde, recibe una llamada en su celular, atiende y es ni más ni menos que el asesino. Amy se enoja muchísimo porque no tiene idea de a quién mató, o mejor dicho, a quién le hizo matar al asesino. Y el asesino le dice que se acerque y que lo averigüe. Y cuando Amy se acerca a este asesino que está tirado muerto y le saca la máscara, ve que es su mamá. El asesino le había puesto una trampa y había disfrazado a la madre del asesino, atándola y empujándola contra el vidrio para que después Amy piense que era el asesino. Amy, por supuesto, queda en shock y muy triste. Maggie sale de su casa tras enterarse de la noticia de la muerte de su madre por la noche y sale con un cuchillo yendo directamente a matar al asesino. Pero Fred aparece justo y intercepta para convencerla de que esa es una idea terrible. Justo aparece Amy caminando, que viene deprimida de la feria, y Maggie se enoja muchísimo con ella, culpándola por haber matado a su madre. Se arma una mini pelea entre ambas de unos 10 segundos, pero Amy se enoja con ella porque le dice que no es su culpa, que el vecino le puso una trampa, y Maggie le hace ver que en realidad es culpa de Amy, porque el asesino está relacionado con ella y todo lo demás están pagando ese precio. Finalmente Maggie entra a la casa, Fred se queda hablando con Amy, Fred la consuela y Amy le dice a Fred que se aleje de él porque si no el asesino lo puede lastimar. Fred se niega, pero ante esto Amy lo termina dejando solo y se va en el auto. Fred vuelve a entrar a la casa preocupado por Maggie y ve que falta uno de los cuchillos de la cocina, y cuando va a revisar hacia la parte de atrás de la casa ve que una de las ventanas de la habitación
estaba abierta, la de su cuarto. Por lo tanto, Mai se escapó por la ventana de su cuarto, por atrás, y fue a buscar al asesino, por lo que Fred queda muy preocupado. Mientras tanto, Connor visita a su hija Bárbara, que está inconsciente en el hospital, y después de que la hayan, digamos, operado, y él se siente un padre terrible por no haber podido cuidar a su hija, y le promete intentar volver a hacerla feliz y que todo sea como antes. Amy recibe una llamada de Scott pidiéndole que por favor lo vaya a sacar de la comisaría, ya que además Bárbara no quiere hablar con él porque Scott la anda gritando después de la muerte de Gwen. Amy paga la fianza y logra sacar a Scott de la comisaría, y cuando están andando en el auto, Scott divisa a James caminando, por lo que le dice a Amy que frene ahí y que tiene que hacer una cosa. Bueno, Scott se baja y Amy continúa su camino en el auto. James entra a su casa y saca un cuchillo de uno de los cajones. Scott entra a la casa de James abriendo la ventana y al verlo con un cuchillo cree que es el asesino y lo culpa de esto. James le niega a hacerlo, pero Scott se va directamente hacia él pegando una trompada y se arma una pelea reñida entre ambos. En un momento Scott toma el cuchillo y parece que va a apuñalarlo, pero justo aparece Jerry, el tío de James, por detrás y le termina dando un golpe en la cabeza a Scott, que lo termina dejando medio mareado. James no puede creer que su tío le haya salvado la vida, pero en realidad le dice que él es quien quiere ser quien lo mate y va directo por su sobrino. Se arma una pelea entre ambos por la supervivencia, pero James logra sacárselo de encima. Este escapa por la ventana, pero cuando lo hace, su tío agarra una pistola de un cajón y le dispara a James en la parte de la pantorrilla, inhabilitando a James para poder seguir escapándose y quedando tirado del dolor en el patio delante. Su tío va hacia el patio, le va a disparar, pero aparece Scott y le clava un cuchillo de atrás en la espalda, dejándolo lastimado al tío de James. Además también le pega una patada en la cabeza y lo deja inconsciente. James le pregunta por qué le salvó la vida y Scott le dice porque al final él cree que no es el asesino y que además si él se muere entonces a Bárbara, que le importa a James, se le va a venir el mundo abajo y no quiere eso para ella. James le dice que no cree que su tío sea el asesino y que tampoco es él. También además confía en que Scott no lo es y no les queda otra opción más que intentar averiguar quién es el asesino. Pero antes de eso los dos están tan lastimados que deciden ir al hospital para coser sus heridas. Mientras esto pasa, Amy, quien en un momento iba en el auto, recibe una llamada del asesino. Este la molesta por haber matado a su propia madre y eso hace que Amy se enoje mucho con él. Pero lo más relevante de todo es que el asesino le dice que no se preocupe por averiguar su identidad, ya que él se la va a mostrar esta misma noche. Por lo que le dice que vaya a verlo en el bosque, en una cabaña que está alejada, exactamente a las 12 de la noche. Este le dice que vaya sola y sin amigos ni nadie, porque si no también los va a matar. Amy acepta. Mientras esto pasa, Connor va a la casa embrujada donde habían encontrado al anterior asesino, es decir, quien vendría a ser el cómplice del asesino original. Díaz le habla por el walkie-talkie al enterarse de que Connor fue a buscar al asesino por su propia cuenta, y cuando está hablando con él, el asesino lo apuñala y lo empuja al mismo lugar donde había caído Bárbara, en esa trampa, cayendo hacia abajo y dándose la cabeza contra el piso. Por suerte, justo Connor le había podido revelar la ubicación a Díaz antes de que el asesino lo apuñale y lo empuje hacia la trampa. Mientras tanto, el asesino secundario le revela a Díaz en la estación de policía, que además de que hay otro asesino, que él le tiene mucho miedo porque cree que puede llegar a matarlo. Por lo que al final terminan trasladando a este segundo asesino hacia otra cárcel de más seguridad. Pero en el momento del traslado, cuando están yendo en la camioneta, aparece el asesino verdadero y termina provocando un accidente y matando
no solo al asesino secundario, o sea, a su cómplice, sino que también a quien conducía la camioneta y a los otros guardias de policía. En la escena del crimen, después termina llegando el oficial Díaz y le pide a uno de sus compañeros que averigüe todo acerca de Amy Solé, ya que el asesino va por ella. Después de que los enfermeros y las enfermeras le cosan las heridas a James y a Scott, ambos se terminan encontrando en el pasillo del hospital y terminan charlando cerca de Bárbara, ya que Scott quiere estar con ella, pero Bárbara en realidad quiere estar con James. Además, justo Scott recibe una llamada del asesino y le dice que lo espera a él y a James en el bosque a las 11:30 de la noche. Ambos aceptan y deciden ir armados. En lo que ambos se van del hospital, justo unas enfermeras llevan en camilla a Connor, quien está en estado bastante crítico, y lo trasladan hacia un lugar. Mientras esto pasa, Bárbara aprovecha que tuvieron que irse la enfermera y el enfermero que estaban cuidándola, sin saber que es su propio padre el que está en estado crítico, y termina aprovechando esta ocasión para escaparse del hospital. Mientras tanto, Amy va hacia una cafetería ubicada un poco afuera ya de lo que es el pueblo de Greenwood, porque además ella tiene que ir a los bosques que están afuera de la ciudad. Y la noche se está haciendo eterna. Mira su reloj, está sentada tomando un café y el tiempo no se le pasa más. No ve la hora para que finalmente sean las 12. Ahora mismo son las 8 de la noche. Justo en ese momento, Fred, quien se encuentra manejando su auto, recibe una llamada del asesino. Él conecta el audio al Bluetooth y el asesino le demuestra que tiene a Maggie raptada, porque se escuchan los gritos de Maggie suplicándole que por favor la ayude. Y el asesino le dice que si la quiere ver viva, entonces que vaya a las 11 de la noche en punto hacia la granja que está afuera de la ciudad, por el campo. Del pueblo, perdón, no la ciudad, del pueblo. Por lo que Fred acepta sin dudarlo y empieza a acelerar a fondo para llegar lo más rápido posible hacia la granja. Fred llama a Amy, que está en la cafetería, y le cuenta sobre esto. Él dice que no puede esperar más y que va a ir ahora mismo a rescatar a Maggie porque no puede confiar en el asesino. Pero Amy le dice que no haga eso, que es una estupidez, que siga las instrucciones al pie de la letra porque si no, si rompe las reglas, el asesino va a matar a su hermana. Esto a Fred le empieza a parecer raro, ya que Amy quiere que sigan las reglas del asesino y además se altera cuando Fred le dice que va a ir ahora mismo a salvar a Maggie. Y como si fuera poco, además Fred le dice a Amy que ella siempre fue la segunda de la familia. Esto hace enojar muchísimo a Amy porque la culpa de los asesinatos y implícitamente le dice que ella es la asesina, por lo que Amy lo manda a la mierda y termina cortando la llamada y enojándose mucho con él. A Amy se le ocurre una idea y es llamar a el hospital mental en el cual la habían llevado y trasladado a Rachel. Por lo cual la llama a este hospital psiquiátrico y cuando le pregunta al recepcionista por Rachel Turner, haciéndose pasar por su hermana Donna, él habla con un empleado y Amy puede escuchar cómo a través de la línea del otro lado hay una discusión entre ambos en la cual el empleado le dice que Rachel Turner ya no se encuentra más porque se escapó hace unos meses. Esto deja en shock a Amy, quien corta la llamada y inmediatamente sale de la cafetería. Bueno, se hacen las 11 de la noche y Fred llega a la granja, llega a la carretera, él está solo y justo en un momento aparece un camión en el medio de la ruta, ve a Fred que él está caminando por el medio de la ruta, ya que le está llamando al asesino y lo está buscando y no lo encuentra por ningún lado, y el camión tiene que pegar un volantazo y choca contra un poste de luz.
El caminero queda inconsciente y cuando Fred va a revisar su estado, justo aparece el asesino del otro lado de la ventana y mata al caminero. Fred inmediatamente empieza a correr hacia los pastizales y se mete en ellos. Mientras corre entre los pastizales, termina pisando una trampa para osos en su pierna, lastimándosela bastante y haciéndole perder bastante sangre. Fred consigue sacársela y como puede, digamos, ir rengueando y caminando mientras va perdiendo un rastro de sangre. Fred divisa un galpón y se termina metiendo adentro del mismo y escondiéndose en el heno. Mientras tanto, el asesino sigue el rastro de sangre para ver hacia dónde se fue Fred. En eso, el granjero propietario aparece en el galpón y, digamos, lo amenaza a Fred con irse del galpón. Fred le dice que por favor lo defienda porque hay un asesino y lo está persiguiendo. El granjero no le cree, pero el asesino aparece atrás y le crea un rastrillo al granjero matándolo. Justo cuando parece que va a ir por Fred, aparece la esposa del granjero con una escopeta, dispara hacia el asesino, errando el disparo, y Fred aprovecha esta oportunidad para escaparse. Finalmente el asesino consigue matar también a la esposa del granjero. Se hacen las 11:30 de la noche y Scott y James caminan por el bosque. En un momento los arbustos se empiezan a mover, pero de ahí sale Bárbara, no el asesino. Ella termina arreglando un poco su relación con Scott hasta que justo aparece Trevor. Trevor le reclama a Scott el arma, la pistola robada de él, y Scott lo insulta por haberse peleado con él y por las cosas que le dijo. Además, Trevor tiene un bate estando armado. También aparece al mismo tiempo, un poco después, Jerry, el tío de James, quien todavía sigue vivo y tiene un cuchillo en mano intentando vengarse de Scott y de James. Cuando parece que todo está perdido, Jerry pregunta quién es ese, mirando extrañado hacia un costado. Todos miran hacia el costado y es el asesino que aparece con también una cuchilla. Inmediatamente Bárbara, James y Scott salen corriendo hacia atrás y todos en direcciones opuestas. Trevor lógicamente va por Scott, Jerry va por James y el asesino va por Bárbara. James corre y en un momento llega hasta una especie de acantilado donde él logra ver el puente alto en el cual han sido asesinados el papá de Maggie y Amy, y parece que no tiene escapatoria. Además, su tío aparece corriendo entre los árboles y los arbustos y consigue encerrarlo. James no tiene escapatoria, pero este logra distraer a Jerry diciéndole que hay una serpiente al lado de él, cosa que es verdad, y consigue lanzarse sobre él y armar una pelea con él. Finalmente James lo termina venciendo y lo deja lastimado. Cuando se está yendo caminando, James le roba la pistola que llevaba también escondida su tío Jerry, y cuando este le grita lastimado que va a ir a matar a Bárbara, James le dispara en la cabeza y lo mata. Mientras tanto, en otra parte del bosque, Scott es alcanzado por Trevor. Ambos empiezan a pelear. Y cuando Trevor le va a pegar con el bate en la cabeza, aparece James y le termina pegando un golpe en la cabeza, dejando inconsciente a Trevor y salvando a Scott. Por lo que ambos empiezan a correr preocupados por Bárbara. Mientras tanto, en otra parte, Bárbara corre como puede porque tiene el tobillo lastimado y no le permite tener esa agilidad y esa velocidad. Además, como si fuera poco, ella termina tropezando y se termina lastimando un poco más el tobillo. El asesino aprovecha esta oportunidad y cuando está a punto de clavar el cuchillo, aparece Scott y se sacrifica poniéndose justamente adelante de ella para que el cuchillo le dé a él en el pecho y, digamos, termina muy lastimado y tirado en el piso. El asesino ante esto los deja y se va. Bárbara sostiene a Scott en sus brazos y le pide por favor
a James, que llegó un poco más tarde, que llame una ambulancia, pero justo James no tiene su celular. Bárbara empieza a llorar, Scott no la mira en ningún momento y Bárbara le pregunta por qué no lo mira y Scott le responde que porque no quiere que antes de morir lo último que vea sea a ella triste y llorando. Scott le dice que la ama, Bárbara le dice que lo perdona y finalmente Scott se muere y Bárbara queda muy triste. Mientras James se queda a su lado apoyándola. Tras esto se hacen finalmente las 12 de la noche. Amy llega a la cabaña en el bosque, entra y en un momento se enciende sola un televisor viejo. Y en ese televisor está Maggie gritando con una cinta en la boca en un lugar casi que a oscuras, donde se la ve también un poco cubierta con tierra. Amy se preocupa y el televisor se apaga. Amy mira hacia la oscuridad de una de las partes de la cabaña y de ahí sale lentamente Rachel, quien tiene un cuchillo con un poco de sangre en mano. Amy le dice que ella sabía que era la asesina y Rachel le dice que para ser gótica y saber de película de terror no sabe una mierda, burlándose de ella, ya que le tomó mucho tiempo averiguar que era ella la asesina. Se arma una dura pelea entre ambas y finalmente Amy consigue escapar de la cabaña yéndose corriendo. Mientras tanto, Rachel la persigue gritándole que la va a matar. Rachel se le acerca poco a poco y en un momento está por clavarle el cuchillo, pero Amy se corre y le termina dando a un árbol, estancando el cuchillo ahí y costándole sacar el cuchillo del árbol, por lo que Amy aprovecha esa ventaja para correr hacia otra dirección. Amy consigue esconderse detrás de un árbol, observa para ver si Rachel está, pero al no verla aparece de pronto al lado de ella y la acorrala contra el árbol, agarrándola de la garganta y amenazándola con el cuchillo. Amy le dice que si entonces va a morir, que le explique todo. Rachel le dice que esperó mucho tiempo por esto y ella le dice que en realidad ella no es la asesina, simplemente quiso tomar crédito, Amy le pega un rollazo pero en el ella no fue estómago quien haciendo mató que suelte el a sus cuchillo. amigos. Amy se lanza sobre Rachel y ambas empiezan a forcejear. Amy ve que el cuchillo está tirado a su lado y se lo clava a Rachel en el pecho, haciendo que ella empiece a desangrarse. Amy le dice perdón, pero no puedo dejar que nadie más muera. Rachel le dice que la odia y finalmente se muere. Amy, enojada, toma el cuchillo sangrentado y se va. Amy empieza a buscar a su hermana por el bosque hasta que en un momento saca su celular y llama a Fred. Ella le pregunta por dónde está y él le avisa que está cerca del puente de Derry. Se lo puede escuchar lastimado. Este le cuenta su pierna lastimada y Amy le dice que vaya ahí hacia el puente, que se quede ahí y que después de encontrar a Maggie lo van a llevar al hospital. De pronto se escucha a una chica gritar por ayuda debajo de la tierra. Amy reconoce la voz y es la de su propia hermana, quien está enterrada bajo tierra. Amy rápidamente va hacia la cabaña, busca una pala, la encuentra y vuelve otra vez hacia el bosque. Consigue desenterrarla y salvar a su hermana. Maggie le pide perdón por todas las cosas que le dijo antes y que no estuvo bien, por lo que Amy decide perdonarla. Amy le cuenta sobre la situación de Fred, Maggie se preocupa y ella le promete que lo van a ayudar. Amy mira su reloj y ve que marcan las 12:25 de la noche. Esta queda extrañada. Sin embargo, decide apurarse y van a buscar a Fred hacia el puente de Derry. Cuando llegan al puente, ambas ven a Fred a lo lejos, lastimado, apoyándose en parte de la arquitectura. Gran parte de su pantalón está manchado de sangre y Amy y Maggie quedan horrorizadas al ver el estado en que está Fred. Fred casi no puede moverse y Amy lo sostiene mientras que Maggie lo mira preocupada y asustada. Amy le dice rápidamente a su hermana que llame una ambulancia, pero Maggie la sigue viendo a Fred aterrada. El miedo le impide moverse o accionar. Amy se vuelve a quejar y le vuelve a repetir que marque el número para llamar a una ambulancia. Maggie saca el celular, su mano le tiembla. A pesar de ello consigue marcar el número y llama. Amy toma la mano de Fred mientras este sufre del dolor y le dice que no se preocupe, que ella está acá. Mientras tanto, una enfermera atiende. Cuando atiende, un disparo le da en la cabeza a Fred y lo mata. Amy queda sorprendida y horrorizada. Esta voltea y mira a Maggie, quien tiene en su mano una pistola y en la otra el celular en su oreja.
La enfermera pregunta confundida si eso fue un disparo y Amy le responde que Maggie le responde que al final no necesitamos. Maggie corta la llamada, tira su celular al piso y lo pisa lentamente dejándolo roto. Amy queda en shock. Maggie le dice que ella fue todo el tiempo la verdadera asesina y Amy está con los ojos llorosos, tartamudeando sin poder salir de asombro. Le dice que no lo entiende. A lo que Maggie le responde: siempre te preguntaste por qué fui la favorita de Maggie papá. ¿Por qué siempre quedabas a un lado? La verdad es porque estoy loca. El verano pasado me diagnosticaron que tengo un trastorno mental y que debía hacerme un tratamiento para controlarlo. Yo no quería hacerlo, pero nuestros papás me obligaron. ¿Te acordás que te dijeron que el verano pasado me fui de vacaciones con mis amigas a Francia? Era mentira, estaba en un hospital psiquiátrico. Mamá se hacía pasar por mí cada vez que hablabas por mensaje. Amy cierra los ojos y niega con la cabeza. Luego vuelve a abrirlos, no puede creerlo. Maggie le dice: ese lugar era horrible, tenía miedo de morir. En cambio, vos, desde que te volviste gótica, nunca te vi asustada. Lo bueno es que ahí conocí a Rachel. Yo la ayudé a escapar del manicomio y juntos armamos el plan. Volviendo al tema, me prometí que cuando volviera, lo primero que haría sería matar a mamá y papá, y luego te haría sentir miedo para finalmente matarte. Maggie empieza a caminar de un lado a otro. Amy, molesta, le pregunta si la quiso matar solamente por miedo. Maggie se frena y se pone en seria y a su vez juega con la pistola, la pone en su propia sien y luego vuelve a apuntarle a Amy. A lo que ella le responde: no solo eso, porque aunque no lo creas, siempre fuiste la favorita de mi papá. Vos eras la que estaba cuerda, la que era completamente normal. Yo solo era la rara que tenía problemas en la cabeza. Por eso siempre me prestaron más atención a mí que a vos. Me arruinaste la vida, así que quise arruinarte la tuya primero, para que sufras todo lo que yo sufrí y después asesinarte. Amy, enojada y con lágrimas, le dice: no puedo creerlo. Mataste a papá y me culpé por eso. Hiciste que mate a mamá y también me culpé por eso. La única que tiene la culpa sos vos. Maggie le dice: míralo como quieras, pero no vas a poder cambiar lo que hiciste. Maggie prepara la pistola y la apunta. Antes de que mueras, quiero que sepas todo. Cuando choqué con el auto y mi mamá me lo quitó para siempre, no fue porque venía distraída. Intenté suicidarme y salió mal. La vez en que choqué el auto cuando estábamos con vos, quise matarte junto conmigo, pero no salió bien. Maté a Scarlett porque necesitaba causar terror en el pueblo, para llamar la atención. El otro asesino era mi cómplice. Le pagué mucho dinero que rodee la casa de Scarlett aprovechando que tiene mucho dinero para que mate personas. Pero como no estaba segura si iba a mantener la boca cerrada, lo maté. Creo que no me falta más nada. Amy, enojada, le responde que la odia y que espera que muera de la peor manera posible. Maggie le dice que, lástima, eso no va a pasar. Maggie aprieta el gatillo, pero la bala no sale. Maggie mira arma confundida, Amy aprovecha y de un manotazo le tira la pistola. Amy forcejea con su hermana y se arma una pelea reñida por la supervivencia. Maggie le pega una trompada y tira a Amy al suelo. Después aprovecha y la patea en las costillas, mientras Amy grita del dolor. Maggie le dice que la va a tener que matar con sus propias manos. Sin cuchillos ni pistolas. Maggie se pone encima de ella y le agarra el cuello ahorcándola. Amy empieza a perder la respiración. Maggie la mira con odio, apretando los dientes. Amy mete la mano en uno de sus bolsillos de su propia campera y consigue sacar el cuchillo que usó con Rachel. En un movimiento rápido se lo clava a Maggie en las costillas, haciendo que Maggie grite y la deje. Amy, con poca respiración y tocándose el cuello, se levanta. Mientras tanto, Maggie retrocede dolorida tomándose las costillas. Amy le pregunta si se acuerda cuando dijo que ella era una asesina, y le dice que bueno, que tenía razón. Amy va corriendo y le clava el cuchillo en el estómago. Mientras lo hace, empuja con el cuchillo hacia adelante a su hermana hasta la estructura metálica del puente, es decir, hasta las barandas. Amy le dice: te veo en el infierno, le saca el cuchillo, Maggie la mira sorprendida por última vez y Amy se lo clava 3 veces seguidas en el pecho. La sangre le salta a la cara y Maggie queda totalmente muerta. Amy, con la cara salpicada por la sangre y con adrenalina y bronca al máximo, queda agitada tras lo sucedido. Esta deja caer el cuchillo y mira hacia arriba hacia el cielo. Todo terminó. Luego mira seriamente a su hermana, muerta, que está tirada sentada con la blusa cubierta de sangre. Es el amanecer y el puente está lleno de autos, policías, camarógrafos y reporteros, con camionetas de televisión y también de ambulancias. Amy está sentada en la estructura del puente tomando agua de un vaso. Mientras tanto, policías revisan la escena del crimen y merodean el área. James y Bárbara aparecen mientras James ayuda a Bárbara a caminar por su tobillo. Bárbara, preocupada, le pregunta a Amy qué pasó y Amy le dice que todo terminó. James le pregunta quién era el asesino. Amy hace una pausa ante hablar y le responde que era su hermana. Ambos quedan sorprendidos, tanto James como Bárbara. Amy le dice que es una historia larga que después se la va a contar. Bárbara le pregunta: ¿y dónde está Maggie? Amy le dice que está muerta.
Amy le responde que era mi vida o la de ella, que no lo dudó. Y James le responde que está bien, que no entienden. Amy le pregunta dónde está Scott, ya que no lo ve. Y Bárbara, con los ojos llorosos y mirando hacia abajo, Amy termina entendiendo que se murió. Bárbara se siente culpable, ya que él lo llamó un maricón y él dio su vida para salvar la de ella. En eso aparece el sheriff Díaz. Bárbara le pregunta al sheriff dónde está su padre. Díaz tarda un segundo antes de hablar y después le apunta con su dedo y mira hacia otro lado. Le dice que vea al oficial que está junto a la ambulancia, que le va a contar todo. Bárbara, sin entender lo que pasa, va hacia ahí mientras James la sigue. Una vez que se va, Amy entiende que el papá de Bárbara está muerto. Díaz le pregunta cómo estás a Amy. Amy no lo sabe. El oficial Díaz le dice que normal, que ni él sabría cómo se sentiría después de lo que pasó. Amy le pregunta si puede hacer una pregunta. Amy, curiosa, le dice, ¿por qué cree mi historia? ¿Cómo sabe que no soy la asesina? A lo que ella le responde, porque le pedí a un compañero que investigue todo acerca de tu familia. Cuando me dijo que tu hermana tenía un trastorno y me contó los detalles, empecé a unir las piezas. Amy le pregunta qué va a pasar conmigo, yo la maté. Y ella le responde que fue en defensa propia, que será libre, pero que por más que no le guste, va a tener que encontrarle una nueva familia. Amy no sabe qué responder, y después de unos segundos le dice ahora mismo solo quiero estar sola. En eso, la voz del policía Smith, uno de los compañeros del sheriff Díaz, le dice que encontraron otro cuerpo en el bosque. Díaz le dice que ya va, vuelve a mirar a Amy y le dice que van a hablar de esto después. Empieza a sonar la canción Something in the Way de Nirvana. Ya se pone su sombrero mientras se da la vuelta y se va. Amy ve a lo lejos a Bárbara llorar desconsolada mientras Andrew, otro de los policías, le cuenta sobre el amor de su padre. Amy la mira de lejos con tristeza. En el cementerio, en un día lluvioso, se puede ver cómo la lluvia cae en las lápidas de Scott, Fred, Connor, Laura, que es la mamá de Maggie y Amy, Will, que es el papá de Maggie y Amy, Scarlett y finalmente la de Maggie. Amy hace una reflexión donde dice, a veces olvidamos que la vida se nos pasa y que se puede ir en un segundo, donde lo mejor que podemos hacer es disfrutarla. El sheriff Díaz le consigue una familia a Bárbara y a Amy, una familia que se ve muy feliz, y ahora Bárbara y Amy quedan como hermanas. En eso, el sheriff Díaz se encuentra sentado en su oficina, pensativo, mirando la foto de los cuerpos de Scott, Lauren, Will, Connor, Fred y Scarlett. El policía Smith abre la puerta y le reporta que tiene otro caso, un asesino en serie en Beaufort, que queda en Carolina del Sur en Estados Unidos. El jefe de policía de allí le pidió que lo llame para resolver el caso, dado su reciente éxito. Díaz lo piensa por unos segundos, vuelve a mirar las fotos de los cuerpos de las víctimas de la masacre de May Solé y, decepcionado, le responde: éxito, dice. Decirle que no puedo. Smith duda ante la respuesta, pero ante la decisión del sheriff se calla. Le responde que está bien y se va. Mientras tanto, Díaz abre su cajón, saca una botella de whisky y toma un buen sorbo, ya que él se siente culpable por todas las víctimas que pasaron y no haber podido resolver el caso a tiempo. Ya que además, si Amy no lo hubiera matado a Maggie, hubiera llegado tarde y Maggie se habría salido con la suya. Bárbara y Amy se llevan mejor, ellas se van de compras junto con James en el auto y parece que todo vuelve a la normalidad. Pero Amy hace una reflexión donde dice, cuando piensa, no sé por qué, pero tengo la sensación de que esto recién empieza.